Hola amigos, bienvenidos a todos. Yo soy su amiga Ana Más del Caldero de la Osoronga y su amigo Said Hernández, igualmente del Caldero de la Osoronga. Recuerden que nosotros estamos aquí en TikTok como el Caldero de la Osoronga o como Dori Macías y en YouTube como el Caldero de la Osoronga. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Comienzo a esto, vamos a enlazarnos con mi amigo Said. A ver, vamos a ver desde acá. Ahí está. Listo. Vamos a esperar nada más que se conecte. Listo. Hola, Said, preséntate. Hola, ¿sí me escucho? Pues hay poquito. Te A ver, escuchas como un ahora, poco ¿ya me lejos. escuchan mejor? Listo. Te escuchas un poquito lejos, pero ya te escuchamos mejor. Sale, vale, ¿cómo han estado? Otra vez Bien, aquí, amigo. de regreso. Bueno, el tema de hoy son sueños que son como que nos avisan, que nos dan mensajes, o de personas que están partiendo o partieron y no alcanzaron a despedirse. ¿Cómo ves, amigo? ¿Qué crees que la semana pasada no te pude acompañar? Pero Ajá. tuve una reunión con unas psicólogas el día martes de esta semana que pasó. Ujú. Y con estas psicólogas estuvimos hablando acerca de las regresiones. Me propusieron practicar una regresión mediante el inconsciente. Entonces, Ajá. dentro de la plática que tuvimos, referimos a este tema de los sueños, en el cual se supone que uno al momento de alcanzar el, el sueño profundo, hay varias etapas de sueño, ¿sí? Ajá. La etapa más inconsciente del sueño se alcanza al alcanzar algo que se llama REM. La fase REM se alcanza por lo general entre 4 y 5 de la mañana. Se supone que un individuo tiene alrededor de 39 sueños Ajá. aproximadamente, ya que el tiempo en los sueños es más lento que el tiempo en la realidad, pero nuestro cerebro no está entrenado, o nuestro consciente más bien no está entrenado para recordar esos sueños. Sí. Entonces solamente lo puedes recordar uno, dos, tres, a máximo cinco sueños, ¿no? Sí. Pero esos sueños, cuando al momento que tú Ay, como que se te va la señal, despiertas, se te va el solamente audio. tienes un lapso de pocos minutos para, este, al momento de que tú despiertas, solamente tienes la capacidad para recordar unos tres o cinco sueños por mucho, y no completo, sino en fragmentos de los sueños. Entonces, Amigo, como que se te esta parte de tu corta el inconsciente, audio. a ver, déjame, me Ujú. pego más al módem, espérame Sí. tantito. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ya mejor. Como que iba y venía tu audio. Ok, te digo que al momento de que tú despiertas, tienes la capacidad de poder, recordar alrededor de unos 5 sueños por mucho, pero por lo general nada más, recordamos tres y en fragmentos. Entonces, a lo largo de tu día o a lo largo de tu vida, están trabajando a la par tu inconsciente y bueno, tu consciente y tu inconsciente. Entonces, Ajá. todo lo que tú ves en tu día, a veces, o traumas que tienes, o vivencias que tienes, generan una alteración en tu inconsciente, o a veces el inconsciente capta cosas que tu consciente no capta, y eso se refleja en los sueños, y Sí. viceversa. Cuando nosotros alcanzamos el REM,
tenemos la capacidad de poder conectar con otras, bueno, se supone que puedes conectar con otras entidades, a eso se le llama lo que son los sueños astrales, por ejemplo. Se alcanza mediante la meditación una fase del sueño que se llama modo guardia, que es estar entre dormido y despierto para poder ser consciente del inconsciente. Ok. Entonces, dentro de esos sueños hay varias cosas que se te pueden revelar. No sé, a lo mejor en un sueño llegas a ver el número de un teléfono, de una placa de un carro. Y ese número, quizás no sé si tengas un boleto de lotería, o a lo mejor tengas de un locker, o de algo que te llama. Se supone que dentro de los sueños las cosas son abstractas. Entonces, Como lo que va y que viene tu pudiera voz, llegar. amigo, como que te despegas del micrófono y como que se te va la voz. Ah, ok, ¿tú me escuchas mejor? O aquí. Ándale. Se supone que cuando nosotros entramos en un sueño, debemos de prestar mucha atención a lo que son los colores, los símbolos, quizás en algún animal, números, ¿no? Entonces, dentro de tus sueños, a lo mejor sueñas a un tigre o un león. Entonces, el deber del consciente es investigar ese tipo de símbolos, ese tipo de números con los colores, porque a veces se relacionan con cosas que te pudieran llegar a tocar. Sí. En un momento de mi vida tuve la posibilidad de intentar un sueño astral, pero no resultó como yo hubiera querido. Las cosas a veces no son tan fáciles de hacer en el mundo de los sueños, son un poco confusos. Entonces, de igual forma, te expones a que otras energías o otras cosas te pueden llevar de estar en un mundo pacífico a algo caótico. Ajá. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Te escucho, amigo. Ok. El- Cuando yo en la prepa, tuve un maestro que te mencioné la física pasadas, que era Wicca, ¿no? Entonces, con ese maestro llegamos a hablar acerca de los sueños astrales. Una de las personas que he convivido que también llegó a tener sueños astrales fue mi mamá, pero ella me mencionó que dentro de sus sueños astrales lo soñaba con alguna negra, y esa persona como que quería jalarla, ¿sabes? Entonces ella le comentó eso a ese Amigo, maestro. como que te alejas del micrófono, te estás moviendo mucho porque como que se te va la voz y ya no se te entiende. No, sigo en el micrófono. Ah, caray, como que se te mueve y no se escucha. De hecho, ya estoy al lado del módem. Ah, ok. Pero más bien como que es el micrófono, ¿no? A ver, a ver. Déjame Ahora te sí puedo que hacer. chécate porque como que mueves el teléfono o tu micrófono y se aleja la voz. Sí, aguántame tantito, déjame yo. ¿Sí nos escuchas? ¿Aquí me escuchas mejor? Ah, sí, pero o sea, empiezas bien y luego como que se va la voz, pero como cuando te mueves del micrófono, como que se va.
Tenía yo los audífonos, pero yo los desconecté. A lo mejor era el micrófono de los audífonos. Ujú. ¿Y ahorita se escucha mejor o se escucha igual? Sí, no, ya se escucha mejor. Ok. Te mencionaba yo que acerca de los sueños rastreros, cuando tú entras en un sueño astral, es indispensable elegir un bando, Ujú. porque hay mucha gente o muchas personas que se dedican a las cuestiones mágicas, que al momento de Ajá. que tú entras en ese mundo, tienes que elegir un bando, si vas a estar del lado de los buenos o del lado de los malos, o no sé cómo se maneja eso. O Entonces, sea, cuando mi entras a un maestro me sueño astral, mencionaba que la cuando entras a persona que un vio sueño, como pues. guardián a mi mamá fue a Ujú. raíz de que ella tenía que elegir un bando. No puedes entrar a cosas de esa índole sin definirte si eres bueno o eres malo. Ok. ¿Alguna vez llegaste a ver la película del origen? El origen, no, pero me suena. En esa película es algo así, son personas que entran a los sueños de otros, inducen Ujú. a las personas al REM para poder sucumbir en su inconsciente y generar que tomen decisiones a favor de ellos o robarse contraseñas de cajas fuertes o situaciones así. Pero el inconsciente de la persona Ajá. es lo más fuerte que existe en una persona, porque si tú logras dominar o alterar el inconsciente de esa persona, vas a poder controlar el consciente de la persona, porque el inconsciente te va a hacer pensar que es un pensamiento propio cuando no es un pensamiento propio, es un pensamiento implantado. En programación neurolingüística se le llama ancla mental, Ok. que es cuando tratan de imponerte una ideología o un pensamiento ajeno a ti, pero tú lo vuelves propio a tal grado de dar tu vida o este o sacrificar todo por esa ideología. Este tipo de cosas se, se manejan igual en la psicología como cultos coercivos. Los cultos coercivos son algo que manejan mucho las personas que son parte de una secta o de un movimiento político fuerte, como lo fue en su época los nazis, ¿no? Ajá. Con el señor del bigotito, Ujú. El que señor pues del bigotito. sí, el señor del bigotito utilizaba mucho la programación neurolingüística para influir en el inconsciente de las masas y poder hacer que todo un montón de gente se agregara a su movimiento, lo mismo que hizo Charles Manson o Sí, el claro, la Pastor de la Luz. manipulación pero de la palabra, ¿no? Para poder Ujú. convencerlos. De hecho, la palabra es la llave para poder llegar al inconsciente. Hay en muchas logias o sectas en las cuales utilizan la palabra y ciertos ruidos para poder alterar al inconsciente. De hecho, hay armas Ajá. con ruido blanco que alteran directamente al inconsciente, que es lo que de donde nacen todo ese tipo de sueños. En mi experiencia propia, cuando estuve en los sueños astrales y todo eso, y llegó un punto de mi vida donde pensé que me estaba volviendo loco, porque dentro de los sueños yo tenía visiones o cosas bien extrañas, ¿no? Entonces hubo un momento donde yo prefería estar dormido que despierto y Ajá. generaba Pero ¿por dudas qué de mi preferías estar realidad, dormido ¿no? que despierto? Ajá. Pues haz ¿Pasaba de algo cuenta ahí? que ¿Algo que te atraía para quedarte? es que, fíjate, cuando tú puedes influir en los resultados de tu sueño, dentro de tus sueños tú puedes crear tu mundo ideal, como si estuvieras en un videojuego. Ajá. Entonces, al momento de regresar a la realidad, ya no te gusta porque dentro de los sueños tú puedes tener todo lo que tu imaginación sea capaz de producir. Sin en Ok. cambio, en la realidad solamente puedes tener lo que tu cartera puede producir. Ujú. Pero sí, que tu carterita de economía. Una pregunta. Cuando tú realizas tus viajes astrales, ¿cómo propicias que, o sea, tú obviamente tienes que estar en un lapso o en un momento como coherente para poder decir, quiero que suceda esto? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿tú mismo lo imaginas o tú mismo en tu sueño astral dices, esto va a pasar?
Fíjate, yo actualmente ya no tengo sueños astrales, pero en el momento que los hice, ahorita te voy a decir porque ya no los tengo. En el momento que Ajá. los hice, el proceso para llegar a alcanzarlos fue muy tardado, no fue como que hoy quiera tener un sueño astral y pum, ya lo tengo. Me tardé varios meses, propiciando ese tipo de sueños. Para poder alcanzar un sueño astral, la base de todo es la meditación. Uno tiene Ajá. que meditar mucho antes de dormir, ¿no? Una vez Ujú. que logras eso de poder meditar al grado de poder quedarte dormido durante la meditación, Sí. alterando tu respiración, porque son diferentes tipos de respiración los que ocupas para poder llegar a Sí. ese punto. Este, Viene la otra parte, el poder Sí. influir en el modo guardia, que es estar dormido y despierto, o sea, manipular tu sueño, por ejemplo, estar en un sueño profundo Ujú. y poder entablar una conversación dormido, que es algo que a mí Ok. se me facilitó un poco, para serte honesto, por la cuestión de mi sonambulismo, que les Ujú. platicaba la vez pasada, ¿no? Entonces, muchas veces antes de practicar esto, cuando me intentaban despertar, mi mamá platicaba conmigo y yo le contestaba como si estuviera despierto, pero Ajá. estaba De yo hecho, hay mucha dormido. gente que está dormida y te contesta como si estuviera despierto, ¿no? Ujú. Pero, o sea, ¿cómo puedes tú lograr que suceda eso? O sea, que obviamente porque tienes sueños lúcidos, me imagino. Sí, de hecho de Y ahí nacen. obviamente, si tu mamá te pregunta, obviamente tú no te vas a acordar si le contestaste o sí lo puedes recordar. Yo no lo puedo recordar, no lo puedo Ok. recordar, pero fíjate, una vez que tú alcanzas el control de la meditación, Ujú. logras controlar la cuestión del modo guardia, viene la otra parte de poder manipular tus sueños. Esto Ok. se logra a partir de cuando tú tienes un sueño, debes de forzar tu mente a entrar a un consciente donde digas, yo estoy dormido, ¿no? Ujú. Es un poco más fácil de alcanzar en las pesadillas. Cuando tú tienes una pesadilla, tienes mucho miedo, ¿sí? Entonces, Ajá. si Sí. logras conectar y decir, esto no es posible porque esto es un sueño, y combates a la pesadilla, esto te da control sobre el sueño. Entonces, esa pesadilla debe de ¿Puedes ser una ponerlo como un pesadilla. ejemplo, amigo? Así como que de cómo combatir a la pesadilla, porque luego tienes pesadillas y lo primero que sientes es terror y te quieres como, empiezas como a moverte, igual en defensa de poderte despertar, pero empieza a ser como algo angustiante, porque al final cuando te despiertas, como que recuerdas ciertos fragmentos, pero no puedes recordarlo todo. Hay personas que dicen que para poder empezar a hacer viajes astrales, que cuando te despiertas, trates de cerrar los ojos, ya tú obviamente despierto, y empieces a tratar de recordar lo que soñaste para empezar a dar el primer paso en los viajes astrales. No sé si me equivoque, no es algo comprobado. He intentado hacerlo, pero realmente no, o sea, no lo recuerdo todo, ¿sabes? O sea, Ok. trato Lo, de, se supone lo, que cuando haces eso es como el paso para poder hablar cuando empiezas a tener ya unos sueños lúcidos, ¿no? Como le llaman. sí, en mi caso fue un poquito diferente. Yo siempre he tenido algo que se llama diario de sueños, pero para Ajá, serte honesto, no tengo a todos los sueños que he tenido. Tengo nada más a los sueños fuertes que llegué a tener porque he tenido pesadillas bastante turbias. Entonces, ajá, esas pesadillas yo las anotaba justo al momento de despertar. ajá. Escribía yo todo lo que recordaba, colores, formas, niños, todo lo del sueño, porque te digo que después de pasar los 5 minutos empiezas a olvidar fragmentos del sueño. Exactamente, como que ya nada más dices, es que soñé bien feo, soñé esto, pero en realidad no, o no sé, igual si tú sabes la respuesta, yo siento que no es como un momento de sueño, yo creo que son horas de ese mismo sueño, pero como lentos. Y Ujú. obviamente, ¿qué te iba a decir? Como que, obviamente son lentos y son como raros, ¿sabes? Como que no sé si te ha pasado que te duermes, según tú te despiertas para ya no soñar,
y te vuelves a dormir y como que la segunda parte y te vuelves a despertar y viene la tercera parte y es un sueño como continuo, ¿no? Sí, yo creo que hace rato que se cortó el audio no me alcanzaste a escuchar, pero Sí, mencionaba que dentro de los sueños hay una alteración de tiempo. La ajá, alteración de tiempo se debe a que cuando tú estás soñando, ujú. el tiempo pasa más lento en Ah, la ok. realidad. Por ejemplo, un Sí, sí, minuto en la sí. vida real pudiera llegar a ser una hora dentro del sueño. Ujú. También esa es la parte bonita de poder manipular los sueños. Pero como Sí, te mencioné hace rato, cuando hay gente, bueno, cuando no sé qué tipo de gente sea esto, que se da cuenta de que tú empiezas a tener este tipo de sueños, tratan de bloquearte o generarte un trauma, que fue lo que pasó conmigo. Cuando ajá. yo empecé a tener sueños, de calidad, sueños estables de calidad, donde yo ya era consciente y podía yo, pues sí, manipular mi sueño a mi beneficio o a mi gusto, fue Ajá. cuando empecé a tener problemas, ¿no? A tal grado de ya no querer dormir. Ahí fue lo opuesto. Primero yo no quería Pero, o sea, despertar y ¿puedes después decirnos un ya no poquito quería así dormir. de cómo fue ese sueño traumático que ya no quisiste Sí, más viajes? inicialmente, soñé que iba yo adentro de un carro y tenía Ujú. yo una cámara y iba yo con un grupo de amigos, ¿no? Ajá. Este sueño no era propio. Yo estaba yo en un sueño astral, literal, yo estaba en un sueño astral y me jalaron a un sueño inducido. Sí, Ajá. para que me puedas entender un poquito mejor, le recomendaría que vieran la película del Origen, Ajá. porque me jalaron a un sueño que era impropio, ¿no? Entonces, Ujú. en ese momento, yo era un chavo que venía grabando con una cámara, Sí. pero yo no veía con mis ojos, yo veía con el ojo de la cámara. O sea, como Ok. si yo fuera la cámara, Ujú. para ser más preciso. Sí. Y veníamos en una camioneta y venían otros chavos y chicas en la parte de copiloto y en la parte de atrás de ellos había otros asientos y yo venía hasta atrás en la Ujú. tercera fila de la camioneta. Sí. Entonces nos venían siguiendo y venían muy espantados los chicos del carro y decían, acelera porque nos vienen siguiendo. Entonces se metieron a una especie como de fábrica, pero Ajá. desgraciadamente en donde se metieron no había salida, era un lugar sin salida. Entonces el carro que nos venía siguiendo nos cierra el paso y se bajan hombres de negro. Tenían trajes de Ajá. color negro y eran totalmente albinos, pelones, pelones así totalmente del cero. Entonces Ok. estas personas venían acompañadas de un señor de la tercera edad, Ujú. ya bastante grande y bajito. Entonces el señor se bajó con un Stilson, con una Ok. llave Stilson, Sí, y nos para las que utilizan arrodillaron, para cambiar el gas. ajá, y nos arrodillaron a todos en el patio, ¿no? En el patio de esa fábrica. Ujú. Entonces, el señor toma el Stilson y empieza a agredir a uno por uno, ¿no? Ok. Ujú. Entonces el líquido vital se regó por todo el piso Ok, y pero también te pues agredió a ti o iba a empezar yo era contigo. la cámara, yo era como si fuera la Ah, cámara. Entonces ok, la cámara estaba en sí. el piso y yo veía cómo corría la sangre de estos tipos, ¿no? Ujú. Entonces, No digas eso. sí, Di líquido vital. líquido vital. Ujú. Entonces, el señor procede a retirarse la ropa y a tomar el Ajá. líquido vital de ellos, Ujú. untándosela en la zona genital. Mm, ya, Entonces, qué fetichismo tan feo. qué turbio, ¿verdad? Entonces, Ajá, súper turbio. de ahí yo, o sea, esa escena así platicándola normal, no me genera miedo, pero dentro del inconsciente, ese tipo de cosas son bastante turbias. Ajá, Entonces empecé a tener mucho miedo, ¿no? Miedo que, o sea, te apuesto que si ese suceso llegara yo a presenciarlo quizás en persona, no tendría yo el miedo como el que sentía en ese momento dentro del sueño. ajá, Entonces, de ese sueño traté de escapar y entré a un sueño que era como en un submarino. Estaba yo en un submarino dentro de algún mar o golfo, no sé qué era, pero en la parte sí.
interna de ese lago o mar había una pirámide. Entonces, lo mismo, me volvieron a perseguir estos tipos y despierto. Sí. Entonces, al momento de despertar por el miedo que yo tenía, empiezo a escuchar un pitido de ruido blanco en mis oídos, ¿no? Empecé a escuchar el zumbido de algo que hacía pi, ¿no? Pero súper, súper, súper irritante en el oído. Ah, como que te hacen Eh, pruebas para los oídos, ¿no? en ese inter me levanto y Ujú. empiezo a escurrir mucho líquido vital de la nariz Ajá. y empiezo a devolver líquido vital, ¿no? Entonces mi cuerpo estaba temblando de los brazos y las manos del miedo que yo tenía. Te Ujú. estoy contando que cuando yo viví esto, tendría Hola, yo güera como bodegra. 20 años. Yo tenía Ajá. como 20 años. Entonces, una persona de 20 años que tenga un miedo así por un sueño es algo ilógico. Bueno, Pero estas personas generaron un trauma inconsciente en el primer sueño que me implantaron. Entonces, en ese momento yo no quería dormir, tenía yo mucho, mucho miedo, 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 ajá. miedo. Entonces, recuerdo que le fui, incluso le hablé a mi mamá y le dije lo que me había pasado. Y le dije, no, pues déjame acostarme contigo, no quiero dormir, pero, o sea, necesito estar con alguien porque tengo miedo. Ajá. Gracias, güera bodeguera. Sí llegaste tarde seguramente porque andabas terminando de lavar tu ropa. Ajá, sí, amigo. O sea, ese sueño lúcido o esa, ¿cómo se llama? Ese sueño astral que tuviste, que brincaste de uno a otro, siendo la cámara y después en un submarino, es lo que ya realmente no es de edades, amigo. O sea, no te estoy disculpando, pero sí realmente no es de edades. Yo siento que realmente te transmitieron ese miedo. Los algo te transmitieron ese miedo. Fíjate qué fue lo más cabrón, porque durante todo ese mes que me pasó eso, cada que tenía un sueño, soñaba personas calvas con traje que me seguían en los sueños. ¿Ok? Entonces, al momento que despertaba, me regresaba el zumbido en los oídos. Entonces, empecé a tener miedo de las cámaras del C4, de las cámaras de las casas, de las Ajá. cámaras de la tablet, de mi celular. Yo no, durante esa etapa de mi vida me desconecté totalmente de todo y al salir me tapaba yo con un gorro y lentes, ¿no? Entonces tenía así como que miedo, ¿no? Me sentía que me perseguían en Tenías todo momento. como ese delirios de persecución por lo que sucedió. Ah, güera bodeguera, estamos hablando de los sueños que son como que te avisan de algo, pero Said nos comenta que él ha hecho viajes astrales, pero que en esos viajes astrales obviamente pues le han pasado cosas muy fuertes y al punto de no querer dormir solo porque si no oye amigo, eso del pitido Ujú. en los oídos antes de dormir, bueno, tú que has hecho viajes astrales, este, ¿cómo se llama? Es como si te llamaran a que en cuanto te duermes, bueno, según tú te duermes, comienza como el viaje astral, ¿no? Yo he Tienes que escuchado eso. inducirlo, te No sé, digo, igual sí, estoy hablando desde la ignorancia, no lo sé, pero igual bueno, tú. en mi caso, yo lo tenía que inducir antes de tenerlo, pero cuando me empecé a hacer, muy dependiente de tener estos sueños, generé una especie como de automatización, donde al momento de tener yo sueños, de inmediato me conectaba a un sueño astral, al Ajá, rollo de que te digo que a mí me gustaba mucho eso, hasta el momento que me topé con estas personas. Cuando, cuando mi miedo se aumentó fue porque buscando me parece que fue en Facebook o YouTube, no recuerdo muy bien, o Google, ajá, no recuerdo, algo acerca de esto, ¿no? De qué significaba este tipo de personas o quiénes eran o qué buscaban. ajá, Topé con un artículo de un científico que decía que era astrónomo y científico y estaba inventando, no recuerdo el invento que estaba haciendo, pero dice que cuando él estaba trabajando en su proyecto,
el gobierno le prohibió trabajar en él. Él a escondidas Ok. siguió trabajando en este proyecto y recibía llamadas de muchas personas que lo amenazaban o lo insultaban. Entonces él estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, Ajá. pero empezó a tener miedo porque le empezaron a llamar por teléfono y en las llamadas no se escuchaba nada más que ruido blanco. Entonces Ok. cuando él escuchaba eso, empezaba a sangrar de la nariz, vomitaba sangre y se desmayaba. Que Entonces, fue lo mismo que te sucedió en exactamente, el... y chécate, aquí viene algo Ajá. más turbio todavía, porque dice ese señor que a raíz de esta situación, él se daba cuenta que cuando iba a comprar al mercado, cuando salía a ver una película, cuando a cualquier lado que salía, a una cuadra, a 2 cuadras, había un señor calvo, albino, que portaba un traje y lo seguía. Entonces, Lo que a ti te sucedía. sí, pero a mí fue dentro de un sueño y a él fue en la realidad. Entonces, seguí buscando más información acerca de esto y dice que llegó un punto donde este señor empezó a tener miedo y quiso desistir de seguir con su proyecto, Ujú. pero tuvo un sueño. El sueño que él tuvo fue diferente, porque él dice que soñó que se lo llevaban unos marcianos, ¿no? O sea, literal soñó una abducción y Ujú. que las personas que se lo llevaron le explicaron que necesitaban que él terminara de hacer el proyecto que estaba haciendo. Entonces que se había enterado de que había gente que quería hacerle daño y para protegerlo le iban a dar un llavero. Incluso voy a buscar este artículo, debe de estar en algún lado del internet, lo voy a buscar y te lo voy a mandar para que veas que es real. Ajá. Entonces dice que le entregaron un llavero. El llavero portaba un botón, como un botón de pánico extraterrestre, ¿no? Ajá. Entonces, dice que cuando él tuviera miedo o sintiera que estas personas lo seguían, tenía que apretar el botón para que tuviera la protección de estos seres. Entonces, él despierta de su sueño y se empieza a espantar porque al lado de su buró estaba el llavero que le dieron en el sueño. No manches. Entonces, cuando yo leí esto, me volví más sugestivo. Me volví más Ajá, ajá, te sugestivo. empezaste a volver más paranoico. Ajá, y dejé totalmente de intentar hacer sueños astrales. Esa vez fue la última vez que lo hice y ya no Ajá. lo retomé ni lo volveré a retomar por la cuestión del miedo a lo que viví. Claro, no, y aparte, ¿sabes qué? Luego hay, luego, ¿por qué bueno, qué pasó? No nos vamos lejos, ¿qué pasó con Jacobo, no? Con el científico que era neurólogo de la Ujú, UNAM. sí, psicólogo. Ajá, este señor estudiaba la neurociencia, ¿no? Y Sí, también con Pachita le enseñó a hacer el viaje astral y se desapareció. Y aquí nos dice la güera bodeguera, pero esta persona pelona son extraterrestres. Es lo que no sabemos, güera bodeguera, fíjate porque se que, supone que el botón de pánico se lo daban los extraterrestres para poderlo cuidar de la persona calva esta. fíjate que con mi maestro, el que te digo que era Wicca, en una ocasión llegué a hablar acerca de este tema y lo he visto en varios Ujú, podcasts y lo he visto en muchos lados donde se supone ujú, que nosotros estamos conviviendo constantemente con alrededor de 17 razas extraterrestres. Obviamente estas razas están disfrazadas de, de personas, ¿no? Hay algunas ajá, cosas que llegan a ser o a decir que pueden llegar a delatar o comprometer su identidad. Vi el caso ujú, de un ex marino. Esto lo vi en Google, lo voy a buscar y te lo voy a sí, mandar. De este señor, toda su vida sirvió al gobierno de Estados Unidos. Era una persona que había pasado todos sus exámenes y todo lo que te exige la Marina al 100% y había salido con honores, él ya había terminado. Era una persona ajá, sumamente devota a Dios, pero el problema que él tuvo fue de que en su iglesia él vio una conversión
en carne propia de su pastor en un reptil. O Ajá. sea, ya había terminado la misa y él se Sí. retiró de la iglesia, pero se regresa por X cosa para hablar con el pastor y al momento de meterse a su oficina es cuando presencia eso. Entonces él sale corriendo, se Pero va a su ¿cómo? El casa, pastor se convirtió en la lagartija. exacto, él sale corriendo, no recuerdo si a su casa o a su camioneta y toma una 9 milímetros Ok. y No, no, pero regresa no con él. digas eso. Di Una un 9 algo. milímetros es algo que se puede decir, porque no estoy siendo tan específico, nada más Ok, estoy hablando vale, vale. de tamaños. Ok. Ok. Toma una 9 milímetros, se regresa con el pastor y arremete contra él. Me parece que fueron alrededor de 9 impactos en la cabeza. El Ok. pastor no murió. El pastor se fue al hospital, sale después de ahí y al otro, al marino se lo llevan preso y después se desaparece, ¿no? Me parece que murió o algo dentro de la cárcel. O sea, después de que el padre sucumbió al padrecito que no lo sucumbió, lo metieron a la cárcel. Ajá, a la semana ya no se supo nada de él, o sea, literal, lo silenciaron. O Entonces, sea, no era mortal el padrecito. Y mm, mm. y Es al que marino lo desuscribieron. la cuestión en esto, por lo que yo he visto en diferentes lados, es de que la piel de estos seres es más resistente que la piel humana. Ah, Entonces, ajá. es como, literal, como un cocodrilo, ¿no? Un cocodrilo, para poder hacerle daño a un cocodrilo es complicado por la densidad de sus escamas. Ujú. Entonces me imagino que este tipo de seres están más evolucionados en ese ámbito Ok. y por eso Oye, tampoco no es tan fácil generarles algún daño. entonces, como dice la güera bodeguera, que no era una persona mortal, era otra cosa, ¿no? Pues sí, quizás Oye, mortal, pero más longeva que nosotros, ¿no? sí. Oye, nos pregunta la güera bodeguera, dice, ¿el viaje astral es lo mismo que entrar al nirvana? No, ¿Tú el conoces de eso, amigo? nirvana La verdad es es que... el paraíso de los nórdicos. Ujú. Se supone que el nirvana se alcanza cuando un guerrero vikingo alcanza el fin de su vida en un campo de batalla. Cuando él Ok, muere en batalla, es digno de entrar al nirvana. Sí, y un sueño ok. astral es un sueño consciente en el cual puede uno visitar otros lugares u Otros, ajá, otros otras estados de dimensiones conciencia. en el mismo tiempo y en el mismo momento, ¿no? Sí, o otros estados de conciencia. Ujú. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no sé, igual yo estoy mal, pero mira, en algunas ocasiones, este, mm, cuando una persona va a fallecer, no sé, a mí me ha pasado muchísimas veces, o fallece, o va a fallecer, o, o le pasa algo muy, muy fuerte, aunque yo no tengo un vínculo muy cercano con esa persona, como que sueño y me avisan en ese sueño qué es lo que está pasando, ¿no? Ay, nos estamos trabando. En algunas ocasiones, por decir, una vez te lo comenté, cuando falleció mi papá, eso yo lo vi normal porque pues era una persona obviamente pues cercana a mí, que Sí, vino a despedirse o a que yo lo viera por última vez o que platicáramos, ¿no? Pero en algunas otras ocasiones, esto me pasó cuando yo tenía como 15 años, tenía yo una amiguita, éramos 4 amigas, ¿no? Pero a una de ellas, no sé, consumió algo que la dejó en estado vegetativo, pero
yo no sabía porque yo me mudé de donde vivía en esa calle, yo me mudé como a muchos kilómetros, que era ya muy difícil que nos pudiéramos ver, porque aparte pues no podía, por las distancias, pues no me podían estar llevando y todo eso. Pero esta amiga quedó en estado vegetativo, pero yo la soñé. El sueño fue muy raro. Soñé que yo andaba de noche en esa calle, cuando no andaba yo ahí, o sea, no solíamos andar en la calle a esas horas de la noche. Que llegaba como en una silla de ruedas y me decía, no, oye Ana, pues ya me voy, quiero despedirme de ti. Pero, ¿sabes? Como que yo le preguntaba que a dónde iba, que qué estaba haciendo, que por qué estaba en... O sea, yo le hacía muchas preguntas en el sueño y me acuerdo que a ella la subían... ¿Te acuerdas de esas camionetas tipo van, amigo? Ajá, sí. Ándale, que utilizan para la gente que utiliza silla de ruedas, pero llegaba alguien al cual yo no le podía ver la cara, nada más sabía que era una persona de una silueta oscura y a pesar de que no traía nada que le cubriera el rostro, la tomaba de la silla de ruedas y la jalaba por la plataformita esta, por la rampita. Yo pensaba que era una rampa, pero ahora que lo pienso bien, no, yo creo que no había rampa, simplemente la jalaba hacia adentro y me decía, adiós, adiós, Ana, iba así de que, obviamente yo en el sueño, estaba muy angustiada, pero muy, muy, muy angustiada. Y cuando desperté, le platiqué a mi mamá. Me dice, ¿qué crees que le haya pasado? Y yo, no tengo ni una idea. Mi hermana, la más grande, me dice, pues si quieres te llevo en la tarde a verla. Me llevó ella y el papá de sus niños a verla. Y ya cuando llegué así de, oye, no, vengo a ver a fulanita de tal, me dicen, pues pásate, está allá adentro. Hace, pero pues quiero que sepas que, pues que pues que le pasó algo, ¿no? Tuvo ahí un accidente. Y ya cuando la vi, no, estaba en vegetal. O sea, yo la soñé un día, una noche, y en la mañana la fui a ver, y resulta o sea, que yo creo que en el momento que su cerebro se empezó a desconectar de esta realidad, ella fue cuando me avisó, porque al parecer ya tenía como una semana que había hecho loqueras, y por una tontería realmente. Bueno, Yo tuve un caso similar. consumió ahí algo y como que estuvo en coma y ya después, a la semana cayó en estado vegetativo, pero me avisó. Igual lo mismo pasó con mi papá, lo que les comenté, lo de que fui a verlo y llevaba según yo le llevaba cosas y no le llevaba nada en la bolsa. Yo, Y así también con unos familiares que fallecieron hace poco, yo tenía el sueño y ahora sí que estaba aquí una persona, otra persona, y convivía con otras dos personas, con mi hermana y con una prima, pero todos estábamos platicando y ellos simplemente estaban como en una forma tan natural, como que nada más o sea, como que, sí, pero con la cabeza, no contestaban, o sea, no hablaban, simplemente como se sonreían o movían la cabeza, pues acertando todo, ¿no? Fue súper raro. A ver aquí qué nos dice la güera bodeguera. Sí, yo creo que me visitaron para despedirse. Yo creo que sí, pero siempre cuando les comento que, ¿cómo se llama? Que me suceden ese tipo de cosas, es porque sé que está sucediendo algo. De hecho, hace poco soñé también con otra persona y y como que yo no decía, no, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya, pues agarré y pues le mandé un mensaje de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo andas? No, pues les platico que le pasó de todo le pasó. Nada más faltaba que un pájaro le cagara la mano o la cabeza, o sea, y sí me quedé de qué onda. También soñé con otra persona que se supone estaba bien, pero no. También le mandé mensaje para ver cómo estaba y sí también estaba pasando cosas como súper random. O sea, no digo que sea un don, pero yo siento que es como un aviso nada más. No sé por qué, pero realmente yo a veces no tengo ni solución para lo mío, o sea, no entiendo qué onda, o solamente quieran platicar. sí, fíjate, yo tuve dos Sí experiencias. es cierto. Oye, amiga, espera, me está diciendo aquí, sí es cierto, un día antes de que falleciera, bueno, sí, no, pues días antes de que falleciera mi tía, o cuando falleció mi tía,
tengo unas sobrinas que son cuatas, y una de ellas que jamás ha visto a mi tía, jamás, jamás, jamás la ha visto, la soñó. Y sí me platicó mi hermano, porque de hecho me pidió una foto, y le dije, sí, mira, aquí tengo una. Se la mandé, la sé, es que Samantha soñó, creo que soñó a mi tía, que le estaba diciendo, Lacho, Lacho, o sea, que le hablaba como para despedirse de él o para hablar con él. O le decía a mi sobrina, háblale a tu papá, háblale a Lacho, porque así le decía mi tía a mi hermano. Pero fue súper extraño, súper raro, o sea, no tenía nada que ver mi sobrina, o sea, sí somos parientes de sangre, pero no tenía nada que ver mi sobrina porque mi sobrina ni siquiera conocía a mi tía y ella la soñó y le dijo a mi hermano, era una señora así, así, le enseñaron la foto y le dice, sí, sí era ella. Qué raro, ¿no? Sí, es que los niños en ocasiones son más perceptibles a ciertas situaciones. Yo tengo una historia, bueno, tengo dos experiencias similares referente a los sueños, pero ahorita te voy a contar una Uh-huh. cuestión que es ajena a los sueños, pero es de algo similar a esto. Ajá. Mi papá me contó que hace tiempo fue a visitar a uno de sus amigos, ¿no? Entonces, en la ocasión que él le tocó, estos amigos estuvieron platicando. Entonces, resultó que había muerto uno de sus amigos hace ya muchos, años, ¿no? Entonces, cuando Uh-huh. este señor, padeció, había dejado uno de sus hermanos que se parecía mucho a él. Sí. Era su gemelo igual. Entonces, donde el señor falleció le habían puesto una crucecita porque tenía un bocho y chocó contra un árbol, se quedó sin freno y Ok, ahí quedó. tradición mexicana, ¿no? Esperen, voy por agua. Poner una cruz, donde ocurrió el accidente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, dice que en una ocasión estaba jugando un niño, con su bicicleta, me parece, cerca de Uh-huh. donde había pasado ese suceso. Entonces Ajá. iba pasando, no recuerdo si fue el camión de la basura o un camión grande. Bueno, el chiste es de que era un camión grande y se atoró la ropa del niño o la bicicleta del niño en el camión. Entonces lo arrastró Uh-huh. y el niño pues no se podía zafar. Evidentemente, pues si se lo seguía jalando, lo iba a desvivir. Entonces Ajá. dice que el niño vio a un señor que lo ayudó a desatorarlo, Sí. ¿no? Y le dijo, no, pues muchas gracias, porque ya tenía miedo y me iba a regañar mi papá, y no sé qué. Dice, no, no te preocupes. Dice, yo estoy aquí O sea, siempre. el niño, a ver, no, no te entendí. ¿El niño iba pasando y se atoró de un gancho o iba en el carro? No, iba pasando y se atoró en un gancho de que tenía el carro, como si un pedazo de lámina que se salía del carro. Ah, Bueno, ok, del ok. camión más bien, del camión, en eso fue lo que se atoró. Ujú. Entonces, le agradece y le dice, no, no te preocupes, yo de todas formas estoy siempre aquí. Y pues cualquier cosa, pues yo aquí siempre estoy, en donde está ese árbol, yo siempre estoy ahí viendo a la gente cuando pasa y cuando no. Dice, entonces, pues vi que necesitabas ayuda y por eso te ayudé, ¿no? Ajá. Porque no se me haría justo que tú ocuparas mi lugar, ¿no? Entonces, Ay, eso no. fue lo que le Bueno, dijo. Entonces pasa el buen tiempo, fantasma. ajá, pasa el tiempo y dice que fue una fiesta en la que la mamá del niño, este, va a la fiesta donde era el anfitrión, el hermano del señor que había padecido en el árbol. Ajá. Entonces, el niño le dice, mamá, mamá, ese señor fue el que me ayudó la vez que me atoré del camión, Ujú. ¿no? Entonces va y llega la mamá del niño y el papá del niño y dice, buenas tardes, señor, pues venimos a agradecerle por la vez que se atoró pues a mi hijo, ¿no? No tenemos forma de agradecerle, pero pues no nos vamos a dar por mal servicio. Y dice, no, pues yo a su niño Ajá. no lo conozco, ¿no? Y dice, no, pues cómo, Así el señor así de llora, chamaco. pues quién eres, ¿no? Y dice, no, dice, pues es que una vez pasó esto y esto en tal árbol y dice que usted lo salvó. Y entonces el señor le dijo, no, pues saben qué, les voy a decir algo, espero no se espanten.
pero pues, yo no fui. Pero en ese árbol donde ustedes se están refiriendo, hace tantos años falleció mi hermano. Ajá, Entonces, no manches. yo y mi hermano éramos gemelos, por eso nos parecíamos. Ajá. Entonces, le dice el chavo, dice, no, pues es que él me dijo que él siempre estaba ahí esperando y veía pasar a la gente, pero no quería que yo ocupara su lugar. Entonces, pues, les entró en la mente que pues a lo mejor, su alma seguía ahí. Ajá, pues sí, cuidando, ¿no? Bueno, pues considerado el señor, porque pues la verdad, si no quería que alguien ocupara el puesto de vigilante y menos un niño, ¿no? Sí, Que no tuviera la responsabilidad, tal vez el señor no podía trascender. hay una leyenda que me contó hace tiempo mi abuelo, que cuando una Ujú. persona fallece de una forma desafortunada, sea por algún asalto, o que los desviven sin su consentimiento, en algún accidente, Ajá, su alma o el cuerpo, cuando cae boca arriba, bueno, eso me lo contó mi abuelo, esa ajá. persona se quedaba esperando a alguien que ocupara su lugar porque ellos mismos ocasionaban los accidentes para que ellos pudieran descansar y otra persona se quedara ahí. O Entonces, sea, sí, como que ahora te toca a ti para, como el relevo, como un intercambio, ¿no? sí, O como suplirlos. sí, como un relevo. Ajá. Sí, entonces ahora viene Wow. la otra historia que te quería comentar. Yo tenía un amigo hace mucho tiempo, ya hace años que no lo veo, pero a él le gustaban mucho las cuestiones psicodélicas. Era como hippie Sí. y le gustaba mucho Ujú. las cosas psicodélicas y los chamanes y todo ese rollo. Entonces, en una ocasión, él conoció a un chamán y empezó a consumir hongos. Ok. Entonces, él tenía viajes bien alucinantes que luego me contaba y en una ocasión, me estuvo comentando que igual empezó a practicar la cuestión de los sueños astrales inducidos por hongos. Entonces, Ok, como el esos que comen, como que ¿cómo se llama? peyote, El peyote podría ser. algo así, pero en este caso eran Pues hongos. dicen que para eso es el hongo y el sapo y el peyote, ¿no? O no Ujú. sé, que es para poder hacer un viaje astral. Discúlpame, amigo, pero el sapo tiene demasiadas, o sea, yo te lo voy a decir desde el lado científico, Sí, el sapo de caña ¿no? dulce. Ajá, o sea, son tóxicos. El peyote hay un punto donde también te intoxica, igual que los hongos alucinógenos, que de alucinógenos no tiene nada, porque obviamente lo que te están haciendo es intoxicarte al punto de empezar a alucinar. Sí. Pero respeto y respeto mucho que muchas personas y que les dan pie bueno, pues igual sí les funciona, ¿no? Para alcanzar ese punto de meditación para poder hacer un viaje astral. Pero bueno, a ver, ahora sí que yo desde mi punto científico, yo lo veo de esa manera, y no porque yo sea una sabionda o experta en el tema, pero es lo que yo tengo entendido, ¿no? De hecho, es lo mismo que hacía María Sabina. María Sabina, mediante los hongos o los niños santos, como ella lo llamaba, era como alcanzaba Ujú. el punto de iluminación para poder hacer sus trabajos. Ajá, María Sabina. Bueno, pero en el ajá, caso de mi amigo, él me mencionaba que dentro de esos trances que él llegó a tener, él tenía una comunidad de amigos con los que iban de ajá. bicicleta sobre las nubes o cosas así bien raras, ¿no? Entonces, él no conocía a esas personas en la realidad, él soñaba con esas personas. Entonces, en una ocasión iba yo con él, me había invitado a su casa, fuimos a tomarnos unos tragos de agüita amarga Ajá. y y en el Inter de regreso a su casa porque fuimos a comprar más, bueno, coincidimos con que encontramos a un chavo, ¿no? Y el chavo pues, se veía de buena posición económica y venía en una Sí. bicicleta. Entonces llega y lo saluda, ¿qué pasó, Cris? ¿Cómo has estado? Y como si se conocieran de toda una vida.
¿no? Ajá, Y me dice, ¿sabes qué, güey? Dice, yo no conocí a ese güey en persona. Yo he soñado con ese vato muchas veces. Y él es mi amigo con ajá, el que me iba yo en bicicleta. ujú. Entonces ese rollo como que hasta la fecha es algo que me retoma en la cabeza de cómo es que puede uno conocer gente mediante este tipo de trances o este tipo de... Oye, aquí te dice Raimundo Salas, agüita, ¿qué? Agüita amarga, un tequilita. Sí, 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 sí. Y el tema con este vato fue así. En el tema conmigo, antes de que dejara yo de hacer este tipo de cosas, por lo que te Ajá, mencionaba, de mi mala sí. experiencia, hubo una ocasión donde te digo que yo empecé a pensar que me estaba yo volviendo loco, porque incluso despierto, había veces que tenía yo flashback de como de sueños, ¿sabes? Así como que Ujú. déjà vus, ¿sabes? Pero muy constantes y muy repetitivos. Entonces, Ajá, en uno de como esos que de déjà este ya vus, lo viví. A mí me pasa muy frecuentemente eso de, ah, caray, yo ya he hecho esto. entonces, en uno de esos déjà vus, tuve el recuerdo de que iba a irse a descansar mi bisabuela. Ajá, Entonces, yo les comenté, irónicamente estábamos en una comida familiar. Tú que ya has tenido la oportunidad de venir a comer con mi familia, has visto que sí, sí, nos sí. reunimos todos y nos ponemos a platicar a la par que comemos. Ujú. Entonces les comenté, oigan, bueno, se va a ir a descansar mi bisabuela. Ajá, Entonces mi papá y mi mamá me dijeron, no, estás loco, ¿por qué dices eso? Estás endemoniado. Siempre han dicho ese rollo de que estoy endemoniado por todas las cosas raras que me han ajá, pasado o he visto. ujú, Eh, entonces, le digo, no, pues es que yo soñé eso. Le digo, si pasa, es porque de verdad esto está funcionando y es real. Y si no pasa, es que estoy ajá, loco, ¿no? Ya me estoy quedando loco y quizás esto nada más es una secuela de los sueños raros que he estado teniendo. Entonces, ajá. tómala, que a la semana fallece. Y falleció así como en donde yo lo soñé y todo el tema. Entonces, en ese momento empezaron a creer un poco más en ese tipo de cuestiones. Y de lo que tú les Pero estabas diciendo, ¿no, amigo? Porque así ya de que le digas a alguien, oye, ¿va a pasar esto? sí, es algo complicado, porque fíjate, hay cosas dentro de los sueños que no son tan explícitas, hay veces que uno los tiene que descifrar. Te voy a contar la historia de un sueño que tuvo mi papá hace años, Ajá, ¿sí? sí, sí, sí. Mi papá soñó que iba a una tienda de antigüedades. Ujú. Entonces, el dueño de la tienda de antigüedades que él soñó, a él le regalaba una lámpara. Ok. ¿Sí? La lámpara era la figura bueno, tenía la figura de un rey con una espada, ¿sí? El rey de Ujú. espadas, ¿no? Entonces, Sí. en los pies bueno, de ese rey o, o en la mano de un rey tenía una balanza, ¿sí? Entonces, Ok. dice que dentro de su sueño estaba su hermana y le decía al señor, no, pues ¿cómo le va a regalar esa lámpara a mi hermano? Regálamela a mí. ¿No? O véndamela, ¿cuánto quiere? Yo se la compro. Y decía, no, esta, Ajá. esta lámpara es para Gavino, Gavino es el nombre del papá. Dice, esta lámpara es para Ujú. Gavino porque él es al quien yo se la quiero dar y él es el que la tiene que Sí. tener, ¿no? Entonces, pues ya se la dio y terminó su sueño, ¿no? Entonces, no es cierto, no terminó el sueño. Dentro del mismo sueño le dijo que esa lámpara la tenía que tener en su cabecera y que siempre la tenía que tener con la luz prendida, porque esa luz Mm. iba a ser la llave Sí. a que le fuera bien en la vida, Ok. ¿no? Entonces él despertó y ya pasó el tiempo. Él se quebró la cabeza muchas veces con ese sueño porque él decía, pues, ¿por qué me dio el rey de espadas? ¿Qué significa el rey de espadas?
¿no? A esto me refiero con que debes de saber interpretar los sueños, porque debes de poner Sí, atención a dice la güera los... bodeguera que cuando te visitan en los sueños es porque te quieren decir algo así, que es lo que comentas ahí, que cuando te dicen algo, muchas veces tienes que hacer, tienes que interpretarlo, porque no te van a decir, hoy fulanita ya te va a dar esto, o aquí está, o sea, no, tiene que ser como interpretarlo, ¿no? Sí, entonces haz de cuenta que el tiempo pasó, el tiempo pasó, y él se daba de topes tratando de pensar en qué era lo que simbolizaba ese sueño, ¿no? Entonces, o qué significaba el rey de espadas, quién era el rey de espadas, o él mucho tiempo pensó que era un ángel, ¿sabes? Llegó a Ujú. pensar que era un ángel el que lo iba a cuidar o algo así, pero no. Ajá. En una ocasión, ya cuando me lo contó a mí, yo tampoco no supe al inicio qué simbolizaba ese rey de espadas. Ajá. Pero al pasar el tiempo me di cuenta que lo que significaba el rey de espadas era una persona y esa persona era Ujú. yo, porque Tú. sí, porque en mi brazo izquierdo tengo tatuada una calavera con una corona y la atraviesa una Ok. espada y la Ok. balanza hace referencia a la carrera de derecho, la cual Ok. Pero eso lo dedujiste tú. sí, sí lo deduje yo. Ok. Entonces no era una cuestión de una lámpara, sino era una cuestión de una persona. Ok. Entonces, en los sueños pasa esto, de que tú sueñas cosas que no son tal cual lo que tú soñaste, sino viene la cuestión de tratar de traducir lo que viene en el sueño. Hay un pasaje bíblico en la Biblia católica donde habla acerca de un rey Ujú. que él había tenido un Oye, sueño. nos dice aquí Raimundo Salas que obviamente ya nos comentó que en el mundo hay 5 personas igualitas así, a ti. Sí, efectivamente hay 5 personas igualitas a ti, con diferente nombre, pero igualitas a ti. Y cuando sueñas con un colibrí es un alma perdida. Sí, qué raro es eso, ¿no? También cuando dice que cuando un colibrí llega a tu puerta, a tu ventana, que es buen augurio, quién sabe. La verdad, yo me he Sí, encontrado muchos y no ha sucedido nada extraordinario, pues. a mí Ah, perdón, me tocó amigo, una vez continúa, continúa. que entró aquí un colibrí a la casa, estaba lastimado, lo curamos y se compuso y todo y Ujú. lo dejamos libre nuevamente, pero nunca tengo Ajá. suerte. Sí, no, o sea, es como te digo, no, es como una leyenda, ¿no? Que los colibríes son buenos augurios, ¿no? Y que las lechuzas son brujas y que son malas y que alguien va a fallecer. Eh, pues no lo sé, nunca pero sí se cree mucho eso en los pueblos o Sí, y hasta en la ciudad, de hecho, que esa las creencia lechuzas nace son de malos augurios, ¿no? esa creencia nace en en el México prehispánico por el culto que existía a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, Ujú. su animal o su representación era un colibrí. Entonces, se atribuye a que es la historia de Huitzilopochtli es como la de Jesucristo, ¿sabes? Pero en modo prehispánico, Ajá, porque se supone que en una mañana estaba barriendo el cerro de la serpiente, la madre de los dioses que es Coatlicue. ¿Sí? ajá. Coatlicue tiene varios nombres, es la representación actual de la Virgen de Guadalupe. Ujú. Pero no voy a profundizar tanto en eso para que no sea tan extensa mi anécdota, bueno, mi leyenda. Sí, no Entonces, te preocupes, amigo, este es tu programa. estaba barriendo el cerro de la serpiente un día en la mañana Ajá. y el dios creador, como todas las mañanas, salió a revisar que estuviera barriendo el cerro y se regresó a su casa, ¿no? Entonces, en ese inter que él se regresa, ve Coatlicue que del cielo cae una bola de plumas. Ella agarra la bolita de plumas y ve que son plumas de colibrí. En esa época era complicado conseguir o atrapar un colibrí. Y ve que las Ajá. De plumas hecho, eran muy es súper bonitas. complicado que un colibrí se te acerque. Sí. Entonces, imagínate una bola llena de plumas de colibrí, pues es algo muy valioso para ellos que le daban
mucho valor a las plumas. Ajá. Entonces, dentro de su cabeza ella dijo, pues voy a guardar esta bolita de plumas y después me voy a hacer un tocado con las plumas. La guarda Ajá. en su ropa y termina de barrer y en eso se da Ajá. cuenta que la bolita de plumas ya no está y ahora ya estaba embarazada. Entonces dice, Ah, ¿y ahora caray. cómo le voy a decir a mi esposo que me embarazó una bola de plumas? Me va a Ah, matar, ¿no? Entonces sí. lo que hace es esconderse, ¿no? Y dice, no, pues me voy a esconder. Ujú. Pero el producto que existía en su vientre le podía hablar. Entonces le O dice, no sea, te ella se preocupes, podía mamá, comunicar con el con el producto. producto. El producto tenía como telepatía, para pronto. Ok. Entonces Ujú. le dice, no te preocupes, mamá, yo te voy a proteger. Nada más tienes que esconderme en lo que yo crezco, porque yo vengo a generar un cambio. Entonces, Ujú. el Dios creador se da cuenta que está embarazada y convoca a sus 400 hijos y sobrinos, bueno, Ok. sí, a sus 400 hijos. Ujú. Este, entonces, esos 400 hijos se empiezan a pintar y a poner sus mejores tocados para entrar en guerra. Ajá. En eso, Huitzilopochtli, que es el producto de la diosa que tenía en su vientre, le Ujú. habla a uno de sus primos y él es el único que está de su lado, ¿no? Y le dice, no, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Lo único que te pido es de que te pares en la punta del cerro y me avises cuando vengan subiendo mis hermanos. Entonces, no, pues ya Ajá. empezaron a subir, ya van a la mitad del cerro, ya están a 3/4 del cerro, ¿no? Entonces, en ese inter, ya cuando van a llegar a la parte de la punta del cerro, nace Huitzilopochtli, pero Huitzilopochtli no nace como todos los dioses o como todos los niños. Huitzilopochtli nace siendo adulto y Ok. nace vestido para la guerra. Él nace ya pintado y con su tocado y vestido para la guerra. O sea, él no nace siendo un niño, él ya nace siendo un guerrero. Ajá, exactamente. Ok. Entonces, él, dentro de las virtudes que él tiene al nacer, tiene unas sandalias con plumas, ¿no? Con alitas Ujú. como de colibrí, Sí. como el mensajero como Hermes, el mensajero de la cultura griega, Ajá. sí, que tiene sus chanclitas con plumas y corre bien rápido, así, lo mismo Huitzilopochtli, porque él es un Ujú. colibrí, él es muy rápido. Entonces él mira hacia Ok. el cielo y habla con los dioses y les pide su bendición. Entonces del cielo le mandan a la Xicoatl. La Ok. Xicoatl es la serpiente carmesí, es la espada más fuerte de toda la cosmología mexica, tolteca, de todo lo que quiera. Esa Sí. es la serpiente de fuego. Entonces, con la serpiente de fuego en su mano derecha, empieza a cazar a sus hermanos, a sus 400 hermanos, que eran 400 dioses. O sea, 400 dioses lo fueron a buscar a él para destruirlo y Y él lo él que hizo solo fue acabó empezar a con los cazarlos. 400. Wow. Dice la leyenda que él los cazó como conejos. Dentro de los pergaminos dice, al momento de perseguir a los 400 surianos, la traducción de suriano a nuestro idioma español simboliza Ujú. conejos. Surianos es igual a conejos. O sea que los cazó como conejos. Ujú. Y al llegar con su hermana, que era la mayor, la más fuerte, al desprenderla de su cabeza, agarra su cabeza y la avienta al cielo, Ok. convirtiéndola en la luna. Por eso la luna dicen que tiene un conejo, porque él los cazó como conejos. Es como una metáfora. Ajá. Entonces, después de terminar con eso, él le agradece a su mamá y le dice, no te preocupes, ahora yo ascenderé a ser el quinto sol. Ok. Y sube y se llena de fuego y asciende al sol.
Wow, hasta me dio calofríos tu historia, amigo. Sí, esa es la leyenda de Huitzilopochtli. Ajá, Está y muy de la bonita, por eso Virgen te digo que es María, pero versión México, ¿no? mexica. Sí, Ajá. hasta pienso que se robaron nuestra leyenda, no me sorprendería que se la hayan robado. Sí, sí, a mí tampoco, porque sí, ajá, sí, sí. Entonces, así fue como nació este Huitzilopochtli. Entonces, Sí, buena bodeguera, no olviden dejarnos su bonito like. Y sí, es muy buena esta historia, la verdad. Y de hecho, si te das cuenta, muchas historias de México que tenemos, bueno, de los mexicas y todo eso que tenemos nosotros, como que están muy arraigadas, o más bien como que tomaron lo más importante para adoctrinar, pero a semejanza de la Iglesia Católica, ¿no? sí, de hecho hay muchas cosas que vienen disfrazadas, como por ejemplo, fíjate, la relación que tiene esto de, de sus 400 hermanos, hay una leyenda similar de la misma cultura que hace referencia a Ajá, Mayahuel. ajá, Mayahuel es la diosa del tequila, del mezcal y del pulque. Sí, es la ajá, diosa que vive en el agave. Entonces se sí, supone sí, que sí, Mayahuel, al momento de tener a sus hijos, igual tiene a 400 surianos, 400 conejos. ajá, Entonces esos conejos, cada conejo tenía una virtud o un defecto en particular, como los pitufos. Sí, así pereza, codicia, sí, vanidad, había el conejo peleonero, el conejo cantor, el conejo ajá, cariñosito. Entonces, sí, al momento de que ella da leche o ella da su fruto, es donde nace el tequila, donde nace el pulque o donde nace el mezcal. Cuando tú bebes ajá, de esa leche o de ese fermentado que es el fruto de Mayahuel, dentro de tu cuerpo ajá, le das la entrada al espíritu de uno de esos conejos. Entonces, por ejemplo, si tú estás ingiriendo pulque, mezcal o tequila y te pones cariñosito, es porque se metió en tu cuerpo el conejo cariñosito, ¿sí? ajá, Si te o el pones, conejo malacopa, ¿no? si te pones mala copa y empiezas a tirar trompadas, es porque se te metió el conejo peleonero. Ajá, De hecho, sí, puedes pues sí, investigar en no Google. encuentro fallas en tu lógica. Puedes investigar Sí, en Google y todo esto es verífico. ajá, sí, de hecho sí, no tengo duda de que todo lo que me comentas es verídico, porque si nos podemos investigar, ahí está, ahí está. Simplemente que tenemos la mala costumbre de no hacerlo y fingir que todo no es de esa manera. Oye, amigo, te me fuiste por otro lado, que de hecho me encantó esa historia, pero te me fuiste y ya no terminaste de platicar lo de tu papá, Este, no, sí, sí te lo conté, fue previo a esta historia. la del niño. No, me estabas platicando también de tu papá, de que también tuvo un sueño que le avisaban. Ah, te digo, sí, fue lo que te conté de lo de la lámpara, hace referencia a eso. Ujú. Entonces, en las interpretaciones que uno toma, muchas veces no son tan tácitas en lo que tú sueñas, ¿sabes? Ujú. Hay un pasaje bíblico en la Biblia católica donde habla acerca de un rey Ajá, que había tenido un sueño donde tenía me parece que son 10 vacas gordas y 10 ajá, vacas flacas, llenas de sí, moscas, sí, ¿no? Entonces el rey solicita que traigan adivinadores y, y magos y todo a su reino y que le descifren qué significa su sueño, sí, ¿no? ajá, Entonces cuando llegan, todos le empiezan a descifrar pendejadas, ¿no? Entonces el rey se enoja y a cada uno que se equivoca lo manda a desvivir. Entonces ajá, llega, llega un elegido de Dios y le pregunta qué significa mi sueño. Entonces él explica que la cuestión de las vacas gordas habla acerca de años de abundancia y ajá, las
vacas flacas hace referencia a años de desdicha. Entonces, en el Ok. mundo de los sueños, las cosas que uno sueña no necesariamente son lo que uno soñó, sino Sí, no, uno pues no, tiene no que, quiere decir que vas a tener un buen de vacas gordas y muchas vacas flacas también, ¿no? Porque unas es, comen más que otras. exactamente, uno tiene que hacer la traducción o la interpretación a algo Ujú. que sea fácil de comprender y que se adapte a la cuestión del sueño. Es por eso que como Sí. consejo es la cuestión de prestar atención en la cuestión de los animales, los Ujú. colores, los números y las formas, porque muchas veces al soñar números, quizás ese número pudiera ser el número de no sé, de la lotería quizás, ¿no? De la suerte. ¿Sí? O algo relevante a lo que te pudiera llegar a pasar. Ujú. Fíjate que, no una vez, te voy a platicar el que más me retumba siempre en la cabeza cuando lo recuerdo, porque recuerdo todos los detalles de ese sueño. Estaba yo hace mucho tiempo, tenía yo otro trabajo, ¿no? Pero yo ya tenía como unos 20 años, 21 años, entre 21 y 22. Bueno, fue en la época de los 20, para pronto. Y yo en ese momento era subjefa de ese lugar, ¿no? Sí, Había una persona más arriba que yo y luego ya los dueños. Y había una compañerita que era muy amiga de los dueños, pero no solamente era amiga de los dueños, también era amiga, muy amiga del gerente, o sea, muy amiga, así íntima, casi, casi hermanos, gemelos separados al nacer, así. Entonces, este, esta, esta chica ya había tenido, o sea, aunque hubiese tenido problemas con los dueños y con el gerente, seguían siendo amigos, o sea, tenía como unas mañas bien raras. Y obviamente no le gustó nada que yo con menos tiempo y no siendo tan amigos ni de los dueños ni del gerente, me hubieran dado el trabajo a mí de subgerente. Digo, se les agradece y pues muchas gracias, ¿no? Pero esta chava siempre hacía cosas así y está haciendo esto y está haciendo lo otro. O sea, me inventó muchísimas cosas que no sucedían, ¿no? Hasta una vez comentó ahí no, es que está agarrando dinero y así bueno, tenemos cámaras. Y de hecho yo así, en cuanto me dijeron, oye, es que fulanita dijo esto, le dije, mira, yo no me voy a prestar para chismes, tenemos cámaras. Y de hecho ese lugar estaba atestado de cámaras, ¿eh? En todas partes del negocio había cámaras y no tenía puntos ciegos. Entonces le dije, mira, revisa tus cámaras, ¿no? O sea, a mí no me pagas mal como para que ande yo haciendo ese tipo de cosas. Revisa tus cámaras y de ahí tú sacas tus conclusiones. Ya se puso ese mismo día a revisar las cámaras y ya después me dijo, no, perdón, discúlpame, pues es que, porque resulta que justamente un día que se les perdió dinero, yo no fui a trabajar. Y decía a la chava esta que había sido yo así y sí le dije hincapié, yo no trabajé ese día, yo descansé. Y obviamente, pues con las cámaras, ya después no, discúlpame, no, es que mira, pues se nos hizo fácil creerle. Le digo, sí, pero pues no te preocupes. Le digo, por eso hay cámaras y hay calendarios. Punto. Porque yo cuando descansaba, ni de broma me paraba en el lugar, ¿no? O sea, como para qué. Pasa eso y días después empecé a soñar que tuve un sueño, o sea, empecé a soñar como con esta persona, pero así haciéndome la maldad y la traición. Pasa y después, ay, muchas gracias, güera bodeguera. No olviden dejarnos su bonito like y suscribirse. Y resulta y resalta que soñaba yo, que iba yo caminando por una calle, bien a gusto ahí, bien a gusto, y de la nada se soltó ya sabes, una balacera súper fuerte, y en esa balacera, amigo, me pegaron dos disparos. Me acuerdo mucho que uno me impactó en el pecho, me di la vuelta, y el otro me impactó en la espalda. Obviamente yo me quedaba tirada y como que me arrastraba hacia los locales que estaban a los lados y esa persona, o sea, estaba parada ahí viéndome
viéndome y yo le decía, ay, ayúdame, me dice, ya le llamé a la policía y se echó a correr. Pasa ese sueño y después sueño que está la dueña de donde yo trabajaba del otro lado como ¿sabes? Como cuando están las calles esas con lodo podrido, que antes era el México de los 80s, 90s, que había muchas calles que pues no había pavimento y había cuando llovía se hacía de ese lodo prieto, feo, podrido. Y me acuerdo que yo tenía que cruzar. Y ahí voy caminando. Y antes de que yo llegara con la socia, o bueno, con una de las dueñas, uno de los dueños, me sale un cocodrilo del lodo apestoso y que me muerde, amigo. Ok. Y de ahí, o sea, no lo dudé, dije, esta morra está haciendo pendejadas y está tratando de hacer que me echen la culpa a mí. Al otro día fui con el gerente y le dije, mira, la verdad es que yo entiendo que esta chava tiene pedos o no sé qué está sucediendo, pero es obviamente que ella no me quiere aquí y me va a meter en problemas. Entonces, mejor mira, te voy a dar las gracias porque yo no quiero tener problemas con ustedes y porque yo sé que esta persona es tu amiga y le vas a creer porque aunque yo te diga, hay cámaras y revisa, y porque ella, el único punto que va a hacer, o sea, que tiene para poder hacer ese tipo de cosas es cuando yo no vengo, porque ella tiene prohibidísimo estar pasando de este lado, donde estaba entonces, lo va a hacer cuando yo no venga, porque tú no vas a poder estar aquí para cuidar y tú le permites que entre y salga cuantas veces ella quiera. Entonces, mejor, ahora sí que mejor me renuncié yo sola, amigo, porque yo sabía que sí me estaba, o sea, que estaba maquilando ahí un plan bien macabro, y me lo dijeron, o sea, ahora sí que me lo dijo mi sueño, ¿no? Y sí, efectivamente, ya después, me volví a encontrar al gerente y empezamos a platicar, y me dijo, no, pues la neta, sí, mira, me estaba calentando o sea, no sé si ellos siguieron como amigos o no, pero sí me comentó que la chava esta sí le estaba calentando la cabeza a los dos socios y a él, para que me corrieran feo. Y yo dije, pues, ¿para qué necesidad? Pues ellos son los dueños, simplemente dicen, bueno, no me estás funcionando, ¿no? Aunque no fuera así, aunque de hecho cuando me fui el gerente así de, no, mira, fíjate, quédate y vente, no, y que no sé qué. Todavía una de las socias me dijo, oye, no, pues regrésate y bla, 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 bla. Y dije, no, ya, o sea, no quiero meterme en problemas, ¿no? Ya no quiero, esta persona va a seguir. Y de hecho me fui yo y como que nada más, ¿sabes? Como cuando buscan el objetivo, o sea, hasta que no te vayas no voy a estar feliz, como que era lo único que quería esta morra. Me fui y a los 15 años la renunciaron a ella por otras cosas. ¿Cómo ves? Es que fíjate, en los sueños hay muchas veces que llegan a avisarte de cosas malas, pero también hay veces que te avisan de cosas buenas. Te voy a contar una historia igual de mi Ujú. papá y sus sueños. Él en una etapa de su vida empezó a sentirse enfermo, ¿no? De hecho, te lo Ajá. comenté en la plática pasada, ¿no? De la vez que te hablé de la señora de la despensa. Ajá, sí, sí, sí. Entonces él se sentía desesperado y pensaba que le estaban haciendo brujería, luego pensó que pues bueno, al darse cuenta que no era brujería, pensó que era una enfermedad y estuvo yendo con muchos doctores, hospitales, y nadie le daba lo que él tenía. Entonces, en una ocasión fue con una doctora. Esta doctora lo revisó y le dijo, ¿sabes qué? Ajá. Yo sospecho que tienes esta enfermedad, pero no estoy seguro. Ajá. Entonces, te voy a dar este pase para que mañana te presentes de urgencia con esta persona. Esta persona es mi amiga, es la directora de este instituto y si tú te presentas con ella, ella te va a revisar, te van a hacer estudios para descartar mis sospechas o en caso de que sean positivas, pues empezar con el tratamiento, ¿no? Entonces le dijo, papá, bueno, muchas gracias, ya se llevó el pase, comió normal, cenó normal, Ajá. se acuesta y se pone a dormir.
Entonces él Sí. empieza a dormir. Te digo que la fase REM del sueño se alcanza entre las 3 y 5 de la mañana, ¿no? Es por Ujú. eso que a esa hora es cuando uno tiene pesadillas o tiene sueños más fuertes porque tu REM está a tope, ¿no? O sea, tu inconsciente está trabajando en la fase superior del sueño o en Sí, la sí, fase sí. inferior del sueño. Entonces, hace muchos años falleció un hermano de mi papá, su hermano mayor. De hecho, Sí. él fallece cuando yo tenía 1 año, pero su Cuando hermano tú nunca tenías un pudo, año falleció. sí, su hermano no pudo tener familia y al momento de mi nacimiento él se sintió muy feliz y como si hubiera sido mi papá, me llevó mariachis y todo el rollo, ¿no? Estuvo muy alegre de mi nacimiento. Ajá, Desgraciadamente, sí. él se hizo un tatuaje con una persona insalubre y lo contagió de hepatitis C. Híjole, no, Entonces, amigo. él nunca avisó de que se estaba infectando su tatuaje, él nunca avisó de que dónde se había hecho el tatuaje, porque le hicieron firmar un deslindamiento de responsabilidad. Oye, sí, Y pero a ver, amigo, legalmente, aunque sí, él sí, se esté deslindando ya lo de sabemos, responsabilidad, pero en esa época él no sabía nada del derecho, él no, él vivía en un rollo de suma ignorancia en una cuestión jurídica, ¿no? sí, Entonces, porque cuando tú deslindas de responsabilidad o tú haces firmar a alguien de responsabilidad, es para infección, o sea, cosas que tú mismo te puedes producir. sí, Infecciones, que lo no más para común en una, un tatuaje es un mal cuidado y una infección, no exactamente. para que te peguen una enfermedad. Eso ya es cuestión del lugar. Sí, una negligencia, exactamente. Ajá, Pero yo ya en viene el, enojada. Bueno, está bien. sí, ya a mí también me dio mucho coraje. De hecho, esta historia fue una traba muy importante en mi vida para poder ser tatuador, porque pues, Ajá, evidentemente mi familia me veía como el diablo, porque decía, ¿cómo se ajá, te ocurre que vas a ser tatuador? ajá, sí. Estás haciendo lo que no te, todo lo que no le gusta a tu familia. Abogado, tatuador, no, amigo. Químico, Viajes astrales, ¿qué estás haciendo? sí. Entonces, bueno, fallece su hermano y su hermano cuando estuvo en vida utilizaba mucho una chamarra de piel que le gustaba mucho el modelo y el color, ¿no? Ujú. Ese nada más fue el contexto. Ahora sigo con la anécdota de mi papá. Entonces ese día que mi Ajá, papá se va a dormir, sueña que estaba en un mercado. sí. Entonces en ese mercado donde él estaba vendían muchas ropas de piel, de diferentes tipos de pieles, ¿no? Entonces dice que se va para su casa Oye, amigo, y se dice la güera encuentra. bodeguera, ay, él se está saliendo de lo ordinario. Exactamente, güera bodeguera, se está saliendo de lo ordinario y pasa a lo extraordinario. Uno siempre debe ser extraordinario. Exactamente. Entonces, dice mi papá que en su sueño él regresa a su casa y se encuentra a su hermano. Ujú. Y le dice, carnal, ¿qué onda? Te andaba yo buscando. Y dice, no, pues aquí estoy, ¿qué pasó? Dice, no, dice, pues te quería pedir un favor. Dice, quisiera ver la posibilidad de que tú que vas mucho a esos lugares, dice, si ves una chamarra como la mía, me la compres. No Ujú. importa cuánto te cueste, Sí. yo te la pago, ¿no? Entonces dice mi papá que en su sueño él va a un lugar donde venden muchas chamarras y encuentra la chamarra que le había encargado su hermano. Ajá. Entonces, le dice, no, pues a ver, bájame esa chamarra y se la prueba y si le quedaba. Y dice, no, pues sí, sí le va a quedar a mi hermano. Ah, Y en su sueño él no tenía dinero. Entonces le dice al señor, ¿sabe qué? Si usted me aparta la chamarra, yo le doy mi palabra de que voy a venir a comprársela. ujú. No, la más apártemela, yo vengo. Y dice, sí, yo se la parto, pero no me voy a quedar mal. Dice, no, yo se la voy a encargar para mi hermano. Sí. Entonces, dice que después él despertó, ¿no? Entonces, ese sueño nos comentó
Y le dijimos, no, pues quizás la cita que tienes al rato en el hospital es porque van a encontrar lo que tienes. Ajá, Y pues realmente no era una chamarra lo que te estaba dando tu hermano. Quizás él intercedió por ti para que encontraran a alguien que te pudiera ayudar con tu enfermedad. ajá. Y así fue. ¿Y sí? Sí, así fue cuando él se presentó en el hospital, pues ya supieron qué era lo que tenía y empezaron con tratamiento y hasta la fecha sigue con su tratamiento y cada que sueña su hermano o alguien así de la familia interceden los difuntos por uno en Ajá. temas difíciles. Hay un dicho que decía mi abuelita que las ánimas son benditas y que Sí, en tiempos de necesidad interceden por uno en el inconsciente del sueño. sí. De hecho, sí. Hay, de hecho, gente que les ora y todo eso. Pero sí dice que tiene que ser muy específico, ¿no? Que está como el ritual para poder hablar con ellas, para que les pidas. Y porque no es nada más de, ya te rezo y ya quedó. O sea, como que está el pequeño ritual Este, de, ¿cómo se llama? Para poderles pedir. Y obviamente, pues tienes que cumplirles, porque mucha gente anda de pedinche y no cumple, sí, ¿no? Y digo, bueno, cuando no te cumplen, pues no hay nada que se deba, pero pues si uno no me cumplió, pues le hago una rezadita para agradecer de todos modos, ¿no? Aunque no se haya hecho. sí, aquí en tu casa tenemos Ujú. la costumbre de que en el altar principal de la casa Ajá, tenemos las fotos de las personas a las que pues, de las que ya no están con nosotros y cada que hay una fiesta o cada que hay un evento especial, punto y aparte de la vela que se les prende siempre, ajá, eh, se les coloca un plato con la comida de esa fecha, así como si fuera una persona más. Se le coloca su comida, ajá, se le coloca su refresco, su agua, o su atole o su pan. ajá, lo Por ejemplo, que se vaya a dar de comer. para alimentar a esas energías, como si fuera el Ajá, tema de la ofrenda, ¿sabes? De hecho, tengo sí, una sí. historia que te quiero contar acerca de la ofrenda. Ujú. Sí, Sí, échale, amigo. cuando mi mamá y mis tías eran niñas, dicen que su papá, el señor que te digo, el de la historia pasada, el del perro Rottweiler y de el duende y todos esos, Sí, sí, sí. ese abuelo tenía mucha sombra para ver o escuchar ese tipo de situaciones. Entonces, en una ocasión pusieron su ofrenda como todos los años para las ánimas en Día de Muertos. Ujú. Entonces, él escuchó por eso de las 3 de la mañana que estaban moviendo sus platos. Sí. Entonces, él se asomó de su cuarto a su comedor, se veía directo porque su casa de ellos era pequeña, bueno, relativamente estaba pequeña. Entonces, se asomó y dice que arriba de la ofrenda había un montón de ratoncitos de color blanco, pero esos Ah, caray. ratoncitos brillaban, así como si tuvieran una lamparita en sus tripas. Ajá, ajá, como fluorescentes. No, 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 brillaban de una luz blanca, o sea, como si tuvieran una lamparita si hubieran haber comido una lamparita. Ajá. Wow, ajá. Entonces dice que a raíz de esa ocasión que vio esos ratoncitos, les pidió a sus hijas y a su esposa que si él muriera o él dejara de estar con ustedes, nunca dejaran de ponerle su ofrenda, porque pues en realidad la gente sí viene. Ajá, sí. Sí, dicen que es como un recuerdo, no digo, aunque algunas personas, pues bueno, miren, primero en México es una tradición y yo también pienso que sí regresan, ¿no? Por lo que les gusta, por lo que les dejas. Igual no tienes que pedirles nada, ¿no? Simplemente el recuerdo y que los tengas siempre presentes y pues obviamente sí regresan. Yo he escuchado historias de personas que dicen, es que mi mamá me ayudó
Y así de, pues que no, la mamá ya falleció. Sí, pero era mi mamá la que me ayudó, no sé, cuando tuve un problema o iba yo caminando por la calle, y no específicamente la mamá, ¿no? Pudo haber sido la abuelita, el tío, la tía, en esas familias que siempre son muy unidas, y así de que es que yo iba caminando por la calle y alguien venía detrás de mí y yo pues me encomendé a las ánimas benditas y le dije, ay abuelita, por favor cuídame, y que sienten la presencia de esa persona cuidándolos. Sí, es algo Digo, que no lo sé, no me ha pasado, pero eso es lo que dice la gente, ¿no? Que sí llegan a pasar, o que sueñan así de que es que soñé a fulanita, un tío, tía, lo que fuera, y me dijo que ¿cómo se llama? Supongamos que tuviera cuidado, o estuvo platicando conmigo, y entre pláticas me dijo esto, no sé qué signifique, ya después, oye, ¿qué crees que me pasó esto? Y pues lo que soñé significaba esto, o me estaba avisando de tal cosa, ¿no? Pero como somos buenos mexicanos, cualquier sueño que tenga que ver con algún familiar o algo así, consideramos que tenemos que hacerle caso porque algo nos están diciendo, ¿no? sí, sí, te digo, la cuestión de las ánimas es algo que Ujú. un poco inexplicable, Ajá. pero Dice la pues, güera bodeguera que son espíritus que están con nosotros. sí, de hecho, yo considero o pienso que la gente al momento de fallecer no se va al paraíso ni es juzgada tampoco en el infierno. Incluso Ujú. dentro de la misma Biblia habla acerca de eso, Ajá. ¿sí? Porque, fíjate, es que se contradicen muchas partes de la misma Biblia. Por ejemplo, cuando crucifican a Cristo, dice que Cristo Ajá. desciende al infierno y se lleva a los dos con los que los crucificaron, Ajá. ¿sí? Pero, Te van a funar por decir eso, pero bueno, fúnenlo a él, a mí no. sí, Échale, amigo. órale, dejé, sigue hablando. Ajá. Lo van a funar a él. Échale, Sí, amigo. pero en otras partes de la Biblia habla acerca de que al momento de llegar el juicio final Ajá. es cuando separará a las almas buenas de las almas pecadoras. Sí. Ascenderá para, bueno, él bajará para ascender a la gente que estuvo esperando el juicio, separando al maíz del trigo, ¿no? Al zacate del trigo. Entonces, Ajá. él hace referencia a que todas las almas están haciendo una especie como de espera, ¿sí? O sea, como que están vagando en otro plano dimensional y cuando él llegue va a separar a esas almas buenas de las almas malas. A las almas buenas se las va a Ujú. llevar al cielo y dice que las almas malas arderán en el fuego y en la sangre de sus pecados mientras él camina sobre sus cráneos. Wow. Ajá. Fíjate qué tan turbio se escucha, pero eso viene en la parte del Apocalipsis, si lo pueden buscar si no me creen. Entonces, Ujú. eso da por entendido que no te van a meter en un infierno donde vas a estar sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Solamente vas a ser juzgado una vez Ajá. y una vez que seas juzgado te van a destruir al 100%. O sea, Ajá. ¿Qué es adiós, lo que bye. dicen? Que tu cielo y tu infierno está aquí. O sea, realmente igual cuando pereces simplemente o te vas o te elevas al, ¿cómo se llama? A la gloria, ¿no? Sí, de hecho yo creo que este tipo de pensamientos nace por la falta de información y cultura, porque fíjate, hay un libro que escribió hace tiempo un poeta que se llama Dante Ujú. Alighieri. Ajá. Dante Alighieri escribe una obra que se llama La Divina Comedia. De hecho, hay Ujú. películas y videojuegos inspirados en esta Divina Comedia. Yo tuve el gusto de leerla por mero morbo y pues para ver de qué trataba el Ajá. juego, porque honestamente me gustó mucho el videojuego. Ajá. Te estoy hablando que es un libro, de hecho lo tengo aquí, déjame para no hablarte mentiras. Es un libro de alrededor de
800 páginas. Wow, sí es grande, sí es grande. Entonces, este libro lo hace porque a Dante Alighieri lo destierran de su misma tierra, o sea, a él, por su corriente filosófica, sus pensamientos y sus poemas, lo corren de su pueblo. Entonces, él Ajá, crea la Divina Comedia mediante sus poemas como sátira y crítica social de la gente que lo desterró, sí. porque él, y de la gente que admiraba a la gente que lo desterró. Sí, entonces él a ese tipo de gente les adjudica un lugar dentro de los círculos del infierno que él propone, e incluso los dibujos que están dentro de la Divina Comedia están muy padres, pero él explica cada uno de los círculos y el por qué considera que son pecados y el por qué considera de que deberían de ser castigados. Y Ajá. eso es en el primer cuarto del libro, no, como el primer tercio del libro. Y los otros 2 tercios del libro habla acerca del paraíso, a la Ajá. gente, en donde está la gente que él les adjudica un rollo de admiración o gratificación de su parte, ¿no? Pero pues no es como que lo que diga dentro de la Divina Comedia tenga una relación directa con la Biblia. Tiene en cambio, Exacto, pero medio te explica, ¿no? Medio te orienta. pero sin embargo la gente yo creo que se dejó llevar por eso, porque aquí habla acerca de los niños que no son bautizados, habla Ujú. acerca de los lujuriosos, de los avariciosos, de los políticos, de los traicioneros, de los Ajá, pues más bien como iracundos. que te habla de las cosas que se supone que están mal en que hagas, ¿no? Ajá, engloba los 7 pecados capitales y en base a Ajá. eso les hace o les crea un círculo del infierno a cada uno de ellos. Ujú. Sí, 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 Mm, claro. pero es ajeno a la Biblia, totalmente ajeno. Ujú. Sí, no, 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 no. O sea, no tiene nada que ver la Divina Comedia con la Biblia, ¿verdad? Pero sí Ujú. hay Sí, cosas yo creo que por referentes eso, a lo por que eso se la dice que es confusión pecado. en que la gente creara una ideología de que el diablo tiene cuernos y que es malvado y todo el rollo, porque de hecho, dentro de la misma Biblia explica que el ángel más bonito de todos era Lucifer. Ah, Exacto. entonces Sí. él es desterrado junto con otros ángeles durante la rebelión contra Dios y esos ángeles caen o bajan a la tierra, ¿no? Al infierno. Ajá. Entonces, quedan encadenados ahí. De hecho, Dante Alighieri, para que llamara la atención dentro de su libro, en los últimos, más bien en el último capítulo del infierno, no recuerdo bien el nombre del círculo, pinta a un ser atroz en un lugar sumamente frío, porque la parte más baja del infierno está llena de hielo. O sea, no son llamas, son hielo. Ajá. Está encadenado y hay mucho hielo. Y este ser tiene 3 cabezas. Entonces Ajá. se está alimentando de los pecadores. Él come personas por las 3 cabezas. Bueno, es Wow. una cabeza con 3 caras más bien. Así, Sí, así sí, sí. está. Ujú. Bueno, ya para terminar, amigo, voy a hacer un comentario y tú haces otro. Y para ya despedirnos, porque ahora sí nos la aventamos larga, literal. Sí. Ah, dice aquí la güera bodeguera, es lo que estamos acostumbrados a escuchar del diablo. Sí, efectivamente. Mira, sí, güera bodeguera. De hecho, eso iba referente a mi comentario, que alguna vez tú y yo estuvimos platicando, Said, Ujú. de que cómo, obviamente pues sabemos, ¿no? Porque te dicen los padres, no, que el diablo siempre te va a querer engañar con cosas fáciles, divertidas, dinero, riqueza, y todo eso. Pero yo siempre he tenido una pregunta y nadie me la ha sabido contestar. Dime. Bueno, de hecho son dos. ¿Por qué la gente que le pide a alguien del mal Ajá. que te, ¿cómo se llama? Que te conceda algo, se da así? O sea, para hacer la maldad, para, si es dinero para hacer cosas malas, se da. Pero si quieres dinero para hacer cosas buenas, siempre cuesta más trabajo.
como cosas, o sea, esos son dos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Como siempre cuesta más trabajo. Y dicen, que cuando, o sea, como para hacer cosas malas se da bien rapidísimo. Y eso es general, ¿no? Entonces ahí yo luego pregunto, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué crees que yo tenía la misma duda ¿Por qué? Ujú. y me puse a investigar hace como un mes, que fue cuando Ajá, decidí resolverme la duda y llegué ajá, a un punto de la respuesta que más me coincidió es la siguiente. Es más fácil generar dinero o que le vaya mejor en la vida a una persona mala ajá, que a sí, una persona buena por la cuestión moral. Sí, Friedrich Nietzsche hablaba acerca de que la moralidad conoce estética, sí, ujú, y los seres humanos, o en su mayoría, somos personas superficiales y vacías, que nos dejamos llevar por la cuestión estética antes que la cuestión dogmática o la cuestión moral correcta que a la exactamente. que nos han adoctrinado porque no es propia, ¿sí? Ujú. Fíjate, es más De fácil, hecho, si por ejemplo tú ves una cucaracha, ¿qué es lo que vas a hacer? la pisan. La pisas, ¿no? Una mariposa, ves una Bueno, yo mariposa y me ¿qué voy, haces? ay, yo me voy, ahí la dejo. Ves una mariposa y ¿qué es lo que haces? Pues estéticamente, qué bonita, y Exacto, hasta le ayudas a volar si la ves tirada, ¿no? No, pero si exactamente. ves una cucaracha gigante y quieres, no la haces que vuele, ¿verdad? Ni la agarras. Es lo mismo que pasa en una sociedad. Eh, Cuando una persona es un poco menos agraciada que otra, Ujú. va a tener menos puertas de oportunidad que una persona agraciada por la cuestión visual, Ajá. sí, por la cuestión estética. Ahora, Sí, una sí. persona que carece de moral, es ególatra, es narcisista, es todo lo negativo o todo lo malo que existe para la sociedad, ¿no? Para esta sociedad. Porque al final de cuentas el bien y el mal son cosas objetivas, ¿sí? Entonces cuando tú eres una persona ególatra, carente de moral y ética, a ti no te Ajá. importa lo que digan o lo que hagan las demás personas, simplemente te importa tu bienestar. Entonces tú no vas a pensar dos veces antes de quitar a De la pasar por otra encima gente de quien del sea. camino. Sí, de este Maquiavelo hablaba acerca de que el fin justifica los medios. Exactamente, pero bueno, obviamente si lo vamos a ver desde ese punto, bueno, nada justifica el medio, ¿verdad? Pero pues yo que soy una persona, según yo, porque seguramente a ojos de otras personas no soy moralmente correcta, Ujú. pero yo muchas veces me detengo a hacer muchas cosas porque digo, no, no porque yo por no por mi ambición, o sea, yo por querer hacer esto, que me salga bien y poder generar, no sé, más dinero, un ejemplo, o generarme otro tipo de trabajo, esto y esto y esto, voy a hacer esto y yo sé que va a funcionar porque no es cosa que yo me la inventé aquí en la cabeza, es algo que se hace para poder crecer, ¿no? De la naturaleza de un negociante o la naturaleza de alguien que hace negocios. Pero ya después digo, no, porque pues yo sé que funciona, porque eso ya está comprobado por gente que se dedica a hacer negocios multimillonarios o para poder crecer. Supongamos ahorita en las redes sociales, ¿no? Hay muchos métodos para poder crecer en las redes sociales muy rápido, pero muy rápido. Pero la neta luego no está padre, ¿no? Porque te puedes llevar a mucha gente entre los pies, ¿no? Exactamente, pero es a lo Y mismo no que está padre. refiero. Las personas carentes de moralidad o ética llegan a adquirir un mayor poder adquisitivo, porque, Exactamente. Y no les porque tiembla la mano, ¿eh? son personas que no tienen miedo en poder sacrificar a un chivo expiatorio a cambio de Ujú. poder llegar a donde ellos quieren llegar. Ya regreso a lo mismo, el fin justifica los medios. A ellos no les Claro. importa el fin que sea, siempre y cuando alcancen su objetivo. ¿Sí? Sí. Voy a decir otra cosa de la cual yo creo que me van a fundar.
Ajá, Este a ver, fue, échale, ya vas a estar bien funado. Fúnenlo a este, él, no a mí. este mismo hecho fue lo que hace que el diablo sea malo, ¿sí? Ajá. Vamos a poner, por Más bien que la ejemplo, gente piense que es malo o que sí es malo. pues es que realmente considero que tanto Dios como el diablo, si es que existieran, nuestra mera existencia le es indiferente a ambos. Ajá. Pero bueno, regreso a la cuestión bíblica, chécate. Si la cuestión bíblica fuera como dicen que es, para mí el punto de quiebre o la razón de ser de que el diablo sea malo o que consideremos que es una entidad negativa es por la siguiente: el pecado de la humanidad o la cosa por la cual la humanidad fue condenada. No sé. ¿Cuál crees que fue? Perdón, amigos, que me están entreteniendo aquí. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Tú cuál Perdón, crees perdón. que es el origen o cuál crees que fue el error que cometió el humano para ser desterrado del paraíso? Conocer, amigo. La desobediencia. Bueno, bíblicamente es la desobediencia, ¿no? No, bíblicamente fue el comer la manzana, ¿no? El comer la manzana, el Porque desobedecer de comer la desobedecieron. manzana. Pero al comer la manzana, pongamos que la manzana es como una especie de manzana psicodélica, ¿no? Ejemplo, Ajá. esta manzana al momento de adquirirla y consumirla, Adán y Eva generan conciencia. El problema del ser humano o el pecado del Adán y Eva fue generar conciencia. Lo que quería Dios Ujú. era seres estúpidos, seres No carentes de digas eso, amigo, di conciencia. ignorantes. Bueno, seres ignorantes, carentes de conciencia, Sí, ya que porque una en vez que realidad lo concebieron, que los castigó, o por el cual los castigó Dios fue por desobedecer para comer la manzana. Pero lo que les mostraba la manzana era como generar, que les abría los ojos para poder sentir vergüenza, miedo, o sea, sensaciones que bíblicamente, pues porque era el paraíso, no sentían. Por eso andaban desnudos, por eso andaban entre leones y animales y no tenían miedo, no tenían, ahora sí que dignidad. necesidades, ¿no? Ajá, exactamente, no había nada de eso. Entonces, cuando comen la manzana, empieza, y de hecho, no sé por qué lo llaman pecado, ¿no? Pero bueno, Pero fíjate, fue, empieza, como fue que el mismo empieza el error. raciocinio de por qué soy desnudo. Ajá, y fue el mismo error que generó la cuestión de Lucifer, porque fíjate, eh, un creador o un padre, por ejemplo, tu mamá, ¿no? Tu mamá y tu papá, Ujú. al momento de concebirte a ti y a tus hermanas, lo que ellos esperan de cada una de ustedes es que su desarrollo sea superior al de tu papá y tu mamá. Ajá, Exacto, como todo buen papá, como toda buena mamá, claro. buscan que su creación sea superior a ellos. Entonces, Sí, de hecho. este, O sea, que siempre dicen, tú supérate porque yo no tuve la oportunidad de, ¿no? incluso en un trabajo, o sea, tú estás en un trabajo y entres con la aspiración o con la necesidad de poder tener una superación constante, ¿no? Ajá. Lo que pasa con nosotros o lo que pasa con el diablo o lo que pasa con todos es de que al momento de tú querer subir o ascender, hay una traba, ¿no? Porque el tema de Lucifer fue ese tema, de hecho de ahí nace el término Satanás. La palabra Ujú. Satanás, su traducción es el opositor o el contrario, ¿no? El que lleva la contraria de. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque le dijo, bueno, pues ya me creaste, si soy bueno en lo que hago, ¿por qué no puedo ascender o por qué no puedo llegar a aspirar a ser más de lo que soy? Entonces le Ajá. dije, no, pues tú nomás hasta aquí llegaste y si te late bien, y si no, te corro, ¿no? Ahí nos Entonces, vemos. lo mismo Ajá. pasó con nosotros. Nos tenía como animales de granja. Ujú. A mi punto de vista, lo que quiere entender cada quien, pues es su rollo, ¿no? Pero nos tenía como animales de granja siendo animales estúpidos, desarrollándonos
de una forma ignorante en el paraíso, hasta el momento de consumir la manzana. Al momento de consumir la manzana, nosotros nos convertimos en seres conscientes de nuestra existencia y empezamos a generar civilidad y pudor. Entonces, anteriormente éramos incapaces de ver o de ser conscientes de que sentíamos pena, ¿no? Y aparte Porque también generar la andabas, conciencia de que había cosas malas y buenas y malas, ¿no, amigo? Porque en ese momento no había como que Leo me va a comer o no está bien sí, que yo ande desnudo. O sea, se o crea la conciencia de lo bueno y lo malo. exactamente. Entonces, ahora viene Porque también aquí hay un tema. otra cuestión que llegué a Adán platicar. y Eva eran hermanos, ¿no? Chécate, de hecho, no, de la costilla de Adán nace Eva, Ajá, ¿no? Entonces es ok. como parte de, ¿no? Pero fíjate, al Ujú. momento de ser desterrados, Dios maldice a la mujer. Ah, Entonces, dentro de la maldición que nace de la mujer, viene la cuestión de la menstruación y de los hijos, porque dice que dará con dolor a luz a sus hijos. Entonces, cuando ajá, ya tenemos una nueva bendición, pues no es una bendición porque fuimos una maldición desde el inicio que Él nos destierra. ajá. Entonces, al momento de nosotros empezar a desarrollarnos, solamente nos podemos desarrollar entre nosotros. Entonces estoy hablando acerca de que se realizaban relaciones incestuosas para poder Ajá. llevar a cabo la cuestión del Antiguo De la Testamento, ¿no? O sea, si reproducción, fue ¿no? real, fue mediante el incesto que somos tantos. Entonces, Ujú. Sí, y fue así como que se empezó ya nos empezamos a hacer parientes lejanos, porque pues al principio nada más eran dos, exacto, ¿de dónde salieron los demás y ¿no? nada más íbamos así? Hay otro rollo donde dicen Éramos que dos. existió una tercera que era Lilith y que después Lilith es la mamá de todos los demonios y cosas así, pero bíblicamente nada más somos dos. Ujú. Y aunque fueran Dos y tres, si desterrados, se amigo. formas entre primos iban a, o medios hermanos, Sí, quiéranse como hermanos de la misma religión, por favor, de la misma iglesia. sigan siendo borregos del Señor. Sí. Pues amigo, ya nos aventamos 2 horitas, se nos fueron en chinga, somos muy chismosos, la verdad es que este tema sí estuvo bien padrísimo, me gustó mucho, la verdad, ahí déjenos en los comentarios, si lo van a funar, fúnenlo a él, ¿qué otra cosa? Suscríbanse, si tienen datos más exactos de todo esto, por favor, háganoslo saber, déjenoslos aquí comentarios en el videíto, recuerden que estamos en YouTube, como el Caldero de la Osoronga, con Ana Macías y Said Hernández. Y también ya estamos aquí en TikTok como el Caldero de la Osoronga. Ya ahí suscríbanse, déjenos su bonito like. Si nos ven en la calle, por favor, salúdenos. Si nos ven aquí, pues déjenos su like, ¿no? Amigo, para concluir, dice la güera bodeguera que sí, que estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres concluir con algo, amigo? Pues yo creo que estuvo bien que nos extendiéramos las 2 horas para reponer Sí. lo de la semana pasada que no me pude conectar, Sí, que no asististe, de hecho. pero ya con esto les repuse y les dejé muchas cosas en qué pensar o por qué funarme. Ajá, y que por favor analicen, lean la Biblia correctamente para que vean que sí hay cosas que, digo, yo soy muy católica, ¿no? Pero, y yo creo en un Dios que está ahí y que obviamente pues nos castiga y nos ayuda y todo eso, pero sí hay cosas que uno se queda, como que te surge la dudita siempre. Pero pues bueno, ya platicaremos de eso en otras ocasiones. Y pónganse a pecar, porque si no, Jesús murió en vano, ya se la saben. Vale, amigo, pues nos despedimos. ¿Algo que con el que quieras cerrar, amigo? No, ya sería todo. Yo creo que nos estamos viendo la siguiente semana y pues no se olviden de darle like. Ajá, like, suscríbanse y recuerden, estamos también en TikTok y en YouTube. Bueno, por aquí en este mismo canal, Caldero de la Osoronga, y en YouTube como el Caldero de la Osoronga. Y nos vemos el próximo domingo y ahí les estaremos subiendo unos videitos en el transcurso de la semana, para ver qué tal, a ver si les gusta. Y si no les gusta, todos déjenos un like, pues ya lo están viendo, todos los que tiene, ¿va?
Sí, va. Cuídense mucho. Vale, hasta luego. Nos vemos, amigo, y hasta luego, chavos. Hasta luego. Bye.